Olá, queridos amigos. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, arcum-mor de la Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conector atemporal del grupo de sabios y guardador de la psique humana y galáctica. Sean todos muy bienvenidos a nuestra Casa Real Sagrada. Y el tema que hemos elegido para nuestro web seminario de hoy es bastante polémico e interesante, como casi siempre. Hoy vamos a hablar sobre sexualidad conciencial, homofobia, sexolatría, ideología de género. Justamente porque a través de la mala utilización de la energía sexual, tanto cuanto la confusión al respecto de la propia sexualidad sin un nivel conciencial, sin un nivel corporal, quizás sea una de las mayores herramientas de nuestros esclavizadores y controladores, justamente para que la humanidad siga esclavizada y los individuos que componen la humanidad no puedan empoderarse. Por eso hoy hemos elegido este tema justamente para que las personas, principalmente de Brasil, que tienen una sexualidad bastante, digamos así, diferenciada y reconocida por el restante del mundo, puedan comprender desde una perspectiva tanto física cuanto metafísica, como vibratoria, energética, kármica, reencarnatoria y conciencial, por qué tiene la sexualidad que tiene, el cuerpo en que está encarnado, y qué es necesario hacer justamente para poder expandir su conciencia y tener un mejor nivel de comprensión, sea sobre sí mismo, sea sobre sus existencias en niveles paralelos y pasados, sea sobre la biografía de su energía conciencial. Y por eso nuestro tema de hoy se llama sexualidad conciencial, homofobia, sexolatría y ideología de género. Bueno, para empezar nuestro web seminario de hoy, nosotros tenemos que definir de manera semántica, de manera desde la perspectiva del lenguaje, qué significa la palabra homofobia, ¿no? Justamente porque la homofobia es lo que los homosexuales alegan que los heterosexuales o las personas que no gustan de homosexuales, nadie es obligado a gustar de nadie, tú no eres obligado a respetar a nadie, pero tienes la obligación de no de respetar. De la misma manera que ser homosexual no es hacer sexo con personas de tu mismo sexo, pero sí es rechazar el sexo opuesto o creer que tu sexo es superior y puede lograr la felicidad libre del sexo opuesto, ¿no? Entonces vamos a buscar en la raíz del idioma, en la raíz de las palabras. La palabra homo significa hombre, ser humano. De eso viene el Homo erectus, el Homo faber, Homo habilis, Homo neanderthal, Homo pigmeus, hasta llegar al Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, que es lo que la ciencia oficial considera que es el hombre moderno o el hombre adámico, que es justamente este linaje de cuerpo físico y linaje de inteligencia conciencial que la gran mayoría de nosotros tenemos en la línea temporal contemporánea. Y homo en griego también significa mismo, igual, común. Y por eso las personas que tienen atracción o rechazo por el sexo opuesto, atracción por el mismo sexo, son reconocidas como homosexuales, ¿no? Y las personas que tienen atracción por los dos sexos son conocidas como bisexuales. Y las personas que tienen atracción por el sexo opuesto, que son las únicas que pueden generar vida y perpetuar la raza humana en el planeta Tierra, son justamente los heterosexuales. Luego analicemos la palabra fobia. La palabra fobia, también del griego, hay una historia muy bonita que Phobos era la hija de Marte, el dios de la guerra. Y Phobos se vestía de una manera tan extravagante que en el campo de batalla el enemigo pensaba que era un demonio y se huía. De forma que el dios Marte ha vencido muchas batallas gracias a su hija Phobos. Y desde la perspectiva de la gramática, esta palabra significa acción de horrorizar, poner miedo, amedrontar. Entonces, a través de la fobia, las personas sufren de un miedo
que no pueden controlar. Entonces, desde la perspectiva del significado del lenguaje, la palabra homofobia sería miedo del hombre, miedo del común, miedo del ser humano. Cuando de verdad para nuestra medicina, desde la perspectiva reencarnacionista, evolutiva, energética y vibratoria, la persona que se identifica con la homosexualidad al punto de rechazar el sexo opuesto, de verdad está intentando transformar los traumas creados por la pedofilia, por la pederastía, por el sexo sin amor, entre otras acciones que tienen reacciones, está intentando transformar este trauma en glamour. Y yo puedo hablar con propiedad justamente porque he crecido en una casa, he vivido en una casa hasta los 26 años de edad en Brasil, donde mi hermano más joven era, o se decía o creía ser homosexual. Según la historia, a los 14 años de edad ha conocido un chico de 50 con el cual ha tenido su primera experiencia sexual, de manera a creerse homosexual y no desarrollar intereses por mujeres o por personas del sexo opuesto a lo largo de toda su vida. Para las personas que conocen a mi hermano de manera superficial y nunca lo han vivido 26 años con él en nuestra casa en Brasil, él puede parecer una persona muy maja, muy chula, muy interesante, muy feliz, incluso un ejemplo de profesional. Pero para mí, que he convivido con él durante tantos años, ha sido la mayor y mejor confirmación de que realmente una persona homosexual tiene mucho más dificultad, sino la imposibilidad de ser feliz en comparación con una persona que no da tanta importancia o no busca identificarse tanto con su sexualidad. Entonces, en mi experiencia personal con mi hermano homosexual, yo reconozco que la homosexualidad ha hecho de él una persona infeliz, una persona problemática, una persona antisocial, una persona que solo consigue relacionarse con las personas que piensan y creen en todo igual que él. Incluso es una persona incapaz de sostener una argumentación o de estar en desacuerdo sin ser cruel, sin ser vengativo, entre otras características que son típicas de la energía femenina y también típicas de la homosexualidad. Entonces ya tenemos un error tremendo, ¿no? Porque la homofobia no es el miedo de la persona gay. La homofobia es el miedo del ser humano, que es justamente, o del ser humano común, como nos explican los griegos, ¿no? Y de verdad, eso no son los heterosexuales, esos son las personas gays, las personas que están más identificadas con su sexualidad do que con las cosas que pasan en sus emociones o con las cosas que pasan en su mente. Lembrando que desde la perspectiva instintiva todos somos homosexuales, desde la perspectiva emocional todos somos bisexuales y desde la perspectiva mental todos somos heterosexuales. Esto es una configuración heliográfica de nuestro planeta y es por eso que solamente a través de la heterosexualidad en el planeta Tierra es que nosotros podemos perpetuar la vida en el planeta. Entonces, cuando tú comprendes lo que de verdad la palabra homofobia quiere decir, comprende que el lenguaje está siendo manipulado justamente para que algo que es instintivo y emocional pueda competir o querer valer más do que es mental. ¿Entiendes? Entonces es muy importante comprender que desde la perspectiva existencial y metafísica, no hay nada más homofóbico do que un ser humano que rechaza la propia apariencia y el propio cuerpo y la sexualidad del propio cuerpo con el que ha nacido y finge tener otra sexualidad e inventa otra identidad para manifestarse socialmente de manera a poder transformar en glamour algo que es extremadamente traumático. Y por eso tanto las mujeres como los homosexuales están siendo manipulados por nuestras élites, justamente porque es mucho más fácil creer que tú eres libre a través de una opción sexual o simplemente diciendo para tú mismo que eres un árbol o que eres un gato o que eres un niño de 7 años en el cuerpo de una persona de 50. Es mucho más fácil controlar este tipo de frustración y transformarla en éxito.
do que admitir que eres pobre, que eres dependiente de sus padres, que no tienes perspectivas ni horizontes profesionales que te lo permitan evolucionar y hacer feliz a tú mismo. No tienes orgullo de tú mismo, de manera que te odias y no crees que puedes cambiar el sistema y consecuentemente así hacer a ti mismo y a todos más felices. Entonces lo que haces es valorar tu sexualidad, que es algo que pertenece solo a ti mismo, no importa a las otras personas si tú estás de acuerdo con la sexualidad de tu cuerpo o no. Pero querer hacer un carnaval, querer parecer más lo que es realmente a través de la sexualidad, es algo mucho más fácil do que admitir que eres pobre, que eres frustrado, que te sientes impotente, entre otras cosas. Entonces nuestras élites a través de la sexualidad están creando formas de activismo que pueden ser consideradas completamente estériles, ¿vale? Y por eso nosotros hemos elegido este tema hoy, porque es muy fácil ser manipulado a través de la propia sexualidad, de manera a no realizar un empoderamiento masculino, tanto hombres como mujeres, de forma a estar con su conciencia armónica y tranquila, independiente del cuerpo físico que tú habites en la encarnación actual. Entonces acuérdate mucho de eso, tú que crees en la homosexualidad, tú que crees que la humanidad es homofóbica y que la heterosexualidad y el patriarcado te lo han reprimido y jodido la vida. No hay nada más homofóbico do que rechazar la sexualidad con que tu cuerpo ha nacido, do que mirarse en el espejo y no aceptar el cuerpo físico y la sexualidad de la manera como tú estás manifestando aquí ahora. Entonces, de la misma manera que por veces el racismo es practicado de manera profunda y perfecta por africanos, que son personas que más sufren racismo en el mundo, podemos afirmar también que la homofobia, de la manera como nos venden, es por excelencia majoritariamente practicado por estas personas que acaban se transformando en transexuales, que acaban siguiendo el camino de la homosexualidad, de una manera a querer que otros también lo sigan, de una manera a querer convencer el mundo de que este debería ser el mejor camino para todos, ¿no? A punto de no reflejar al respecto del hecho de que si toda la humanidad se transforma en gay, la producción de cuerpos físicos, tanto masculinos cuanto femeninos en nuestra realidad, adentrará en proceso de bancarrota, sino extinción. De forma que surge eso que nosotros llamamos de sexolatría. La homofobia nada más es que una mentira creada por las personas que tienen interés en transformar sus traumas sexuales en opción sexual o glamour. Entonces crean la homofobia para sentirse víctimas, justamente para esconder, para ocultar la sexolatría, que es justamente la idolización del falo humano, de la genitalia humana, de la genitalia sexual, sea la vagina de las mujeres, sea la polla de los hombres, y cuanto mayor la polla, más héroe los homosexuales o las mujeres creen que el individuo en cuestión es, sin llevar en cuenta que tu cuerpo físico se morirá y tu conciencia seguirá existiendo, ¿no? Entonces, idolizar el acto sexual, hacerlo sin amor, idolizar los órganos sexuales, de manera a no llevar en consideración el amor o los sentimientos que tienes para la persona que es propietaria de este órgano sexual. Nada más es do que una manera de maquilar el deseo que estas personas tienen de primeramente normalizar la pedofilia, justamente porque la pedofilia trata del abuso de poder. Las personas frustradas sexualmente, las personas traumatizadas sexualmente, con mucha facilidad pueden transformarse en pedófilos justamente porque es mucho más fácil sentir poder asustando asustando un niño, una niña, una persona que no tiene el poder de rechazar este abuso, ¿no? Más allá de la normalización de la pedofilia, también podemos decir que la sexolatría es una manera de suavizar la gran dicotomía interna que todos tenemos entre la ninfomanía y el celibato. La ninfomanía es la adicción por sexo y el celibato es justamente la supresión de la actividad sexual, ¿no? La abstinencia sexual. Tanto una cosa como la otra son muy importantes serem vividas y comprendidas ao longo de su vida.
Y claro, de esta forma, al propagar la homofobia como la bandera del victimismo, justamente para esconder la sexolatría, que es la adicción y el vicio en la carne humana desde la perspectiva instintiva y sexual, también es una forma de eliminar gradualmente los derechos humanos, justamente para propagar la creencia de que pequeños grupos tienen más derechos do que la humanidad como un todo. De manera a nos manter separados y mejores esclavizados, mejores gobernados, sin fuerza en lo que tange la raza humana, ¿no? Justamente para dar fuerza para determinados sectores de la raza humana, sean los homosexuales, sean lo que sea. Entonces, más allá de la eliminación de los derechos humanos, la normalización de la pedofilia, es la proliferación de enfermos mentales y sexuales. Justamente por eso la Organización Mundial de la Salud ya ha sacado la homosexualidad y la transexualidad como posibles enfermedades psíquicas o patologías degenerativas de la raza humana. De manera que nosotros tenemos cada vez más homosexuales felices y cada vez menos seres humanos felices. De forma que han creado toda una teoría filosófica y sofista para imprimir o imponer en nuestros campos psíquicos y hacernos cómplices de sus banderas, de su ideología, que es justamente la ideología de género, ¿no? Que es algo que hace con que toda la humanidad se feminilice, repita cosas que no son necesariamente verdad, pero que si lo creen y si tú lo crees, tú lo crees. Y impiden justamente el empoderamiento masculino, que hace con que el patriarcado sea la fuerza más fuerte de toda nuestra realidad. Y eso no se puede negar, por más que el patriarcado sea imperfecto. Ele ha materializado una sociedad que, aunque sea imperfecta, es infinitamente superior a las sociedades que han sido materializadas durante el matriarcado y que han tenido que ser destruidas justamente porque, para que nuestra raza pudiera volver a ser humana y no ser más idólatra, sea de mujeres, matronas, sean de dioses, diosas o seres imaginarios creados para nos manipular, ¿no? Entonces, por detrás de la ideología de género y por detrás de la cultura gay existe esta tentativa de destrucción del empoderamiento masculino, la desconfiguración de la sexualidad humana de manera a desempoderar tanto hombres cuanto mujeres, justamente porque estos están en guerra. El masculino está esclavizado por el femenino dicta las reglas, ya no hay debate, ya no hay pensamiento, ya no hay búsqueda por la verdad. Hay apenas la necesidad de imponer sus opiniones y querer materializar una realidad donde siempre haya víctimas y opresores, cuando de verdad somos todos cómplices y coartífices de esta realidad, ¿no? Entonces, la destrucción de los arquetipos fundamentales a la evolución humana justamente para perpetuar a través de los gays un sistema capitalista que visa tanto la extinción de la naturaleza como la extinción de la raza humana en el planeta Tierra. Entonces, por más que esta metafísica pueda parecer un poco apocalíptica, es la más pura verdad a respecto de los homosexuales y también a respecto de los transexuales, que son los travestis, son personas que creen que no pueden aceptar la sexualidad de su cuerpo y travesten este cuerpo de la sexualidad opuesta, mujeres que se visten y se portan como hombres, hombres que se portan y se visten como mujeres, de manera que intentam negar sus traumas y perpetuar una felicidad que quizá no sea real, justamente porque es una felicidad que trabaja con energías telúricas, seducción, competición, orgasmo, y de manera a enaltecer y endeusificar el placer, que es justamente algo que debe ser sentido, pero la razón del sexo no es placer, es procreación. Entonces sacamos el carácter
sagrado de la procreación, profanamos el placer, abrimos mano de procrear para endeusificar este placer que es el orgasmo. Sería lo mismo que tener un vino excelente, de excelente calidad, pero creer que la botella vale más que el líquido. Y por eso tanto los homosexuales como las mujeres a lo largo de nuestra línea temporal han perdido poder y están intentando materializar un mundo que solamente las personas inmaturas, que solamente las personas ingenuas creen que es posible. Yo he decidido hacer este video seminario justamente porque hace pocos días he tenido una discusión y creo que he perdido una persona que yo consideraba un gran amigo, justamente porque él es de estos activistas de iPhone que siempre está compartiendo cosas y haciendo críticas sociales, hasta que ha hecho una comparación entre una mujer que de hecho es una heroína y de otra que es una jugadora de fútbol que te lo hace pasar por heroína, pero que de verdad está utilizando un deporte masculino que mueve el mundo capitalista, entre otras cosas, que configura un nivel de ironía, un nivel de vampirismo y un nivel de cinismo muy grande. Y este amigo mío realmente ha preferido quedarse con su activismo de iPhone y con sus creencias falsas al respecto de lo que son las mujeres y al respecto de lo que son los gays. Y yo he preferido quedarme con la verdad, una vez que soy un conector atemporal y también guardador de la psique humana y galáctica, lo que consecuentemente hace con que toda tentativa de mentira o desconfiguración de esa psique humana y galáctica en lo que tange la raza humana sea completamente inútil, y la persona que la intente llevar a cabo seguramente será destruida, como pasa con todos los nuestros enemigos. Y lo sabéis, cabrones, les quiero un montón, más que mis amigos, que son muy pocos. Pues es eso, chicos. Hemos hablado hoy sobre sexualidad consciencial, homofobia, sexolatría e ideología de género. Esperamos que estas informaciones sean muy útiles para nuestros amigos en Brasil, donde hay muchos maricas, y también en Portugal, donde hay muchos pedófilos, y también en toda Latinoamérica, donde los indígenas han sufrido procesos de violación y abuso que están siendo tratados en sus campos áuricos hasta los días de hoy, y por eso la reencarnación para determinados niveles de personas es un remedio mucho mejor do que la lucidez extrafísica y el reconocimiento de lo que pasa con tu cuerpo consciencial. Me gustaría agradecer a todos e invitar para realizar terapias y tratamientos medicinales a través de Aura, Asistencia Universal de Realimento Anímico Psíquico. Puedes escribir para el correo electrónico medicoanimosico@gmail.com o mendes.rui@gmail.com. Un gran abrazo a todos y hasta nuestro próximo encuentro. Buenas tardes y buenas noches.